Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a hablar de dos conceptos fundamentales, ya para irle dando feliz término a todo lo relacionado con la cinemática del movimiento circular y a partir de la siguiente clase adentrarnos en las leyes de Newton, que es el núcleo fundamental del grado décimo. Vamos a hablar entonces de la aceleración del movimiento circular uniforme. De hecho, habíamos hablado un poquito de esto. Sin embargo, hoy vamos a hablar a mayor profundidad qué es lo que sucede en un movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado en términos generales. Debí haber escrito allí movimiento circular en términos generales. Hablaremos de la aceleración tangencial, de hecho ya hemos hablado de ella, y hablaremos el día de hoy en particular como una aplicación de la aceleración radial o centrípeta, hablaremos de la gravedad artificial. Resulta que las naves espaciales, con el objetivo de mantener a su tripulación lo más sana posible, siempre tendrán, para viajes muy largos, por ejemplo el viaje a Marte, que dura como 6 meses, es un viaje muy largo, eh, se requiere de la simulación de las condiciones naturales del planeta, ¿cierto? Normalmente cuando un astronauta o en la antigüedad, con las misiones espaciales de la Unión Soviética, ellos los llamaban cosmonautas, eh, era bastante particular que ellos duraban mucho tiempo en órbita y llegaban prácticamente sin fuerza en sus piernas y descalcificados con grandes probabilidades de fracturas. Entonces resulta que la gravedad, y se comprobó en muchos experimentos, la gravedad de la Tierra es la causante de muchos, o la facilitadora más bien de muchos de los procesos biológicos que conocemos. Entre ellos la calcificación de los huesos, el hecho de que mantengamos También. de manera tonificada los músculos en las piernas. Entonces todo eso es bastante importante. Por eso la gravedad artificial es fundamental para viajes espaciales largos. Hay muchas series que tienen elementos de ficción, como por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver Los 100. Hola, dime David, porfa, qué pena. No sé si hay Es que con algo. lo que mencionaste de los astronautas, eso es algo que me he fijado, pero sería más o menos por eso que varios de los astronautas de, digamos, antaño morían un poco jóvenes. Mm, pues no, realmente no, no creo que haya una evidencia que compruebe el tiempo de vida. Realmente no sé si ellos murieron jóvenes o no, el tiempo de vida de algunos astronautas y si hay alguna relación con su viaje espacial. Realmente no tengo ese conocimiento. Lo que sí podría asegurarte es que cuando el astronauta viaja al espacio por un espacio de tiempo prolongado, este viaje produce una disminución en la masa corporal muy significativa. Es por eso que ellos tienen que trotar para tratar de mantener un poco esa masa muscular y no perder la movilidad en la Tierra. Entonces, volviendo a la ciencia ficción, en algunas series de televisión, o de Netflix en este caso, como Los 100, ellos vivieron por muchos años en una nave espacial orbitando la Tierra y por la ausencia de esa gravedad tuvieron que crear una nave que girara y ese giro produce algo denominado gravedad artificial como lo que les voy a presentar el día de hoy, ¿cierto? Hay otras, creo que la primera serie o película de ficción que incluyó este tipo de conceptos que no están presentes, por ejemplo, en Star Wars, ni en Star Trek, ni en muchas otras series que son muy comunes, pero que tienen ese gran error, y es que todos son sentados en su nave espacial y no tienen ningún problema gravitacional y se mueven, y entonces uno ve a Chewbacca caminando por el halcón milenario sin ningún problema, sabiendo que no hay presencia de gravedad. Eso sería totalmente imposible, ¿cierto? Sería necesario precisamente esa aparición de la gravedad artificial que se puede obtener precisamente mediante el giro de cierto dispositivo que ahorita les voy a mostrar. Ok, voy a hacer primero en esta primera Cami, parte. Hola Juanse, ¿cómo estás?
Es que estaba ayudándole a mi mamá con los martes de prueba ahí de Milton Ochoa. Ah, listo, perfecto. Te agradezco mucho que me hayas avisado que llegaste. Perfecto. Vamos a hablar entonces rápidamente de algunos conceptos fundamentales del movimiento circular. Nuevamente, yo sé que esto ha sido muy reiterativo, pero vale la pena porque eso está en total sintonía con lo que sigue el día de hoy. Entonces, ya sabemos que en el movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente acelerado, las ecuaciones cinemáticas son θ igual a θ inicial más omega inicial por t menos t inicial. Esta sería la ecuación cinemática de posición angular y esta sería la ecuación cinemática de velocidad angular para el movimiento circular uniforme, ¿cierto? Esto para el movimiento circular uniforme. De otro lado, las ecuaciones z igual a z inicial más omega inicial por t menos t inicial más un medio de la aceleración angular por t menos t inicial elevado al cuadrado sería la ecuación cinemática de posición angular, mientras que la ecuación omega igual a omega inicial más velocidad, aceleración angular, perdón, por tiempo menos tiempo inicial, corresponde a la ecuación cinemática de velocidad, ambos movimiento circular uniformemente acelerado. Cuéntame. Es que yo tengo mi cuaderno anotado aceleración centrípeta. Ah, ok. Nosotros No, vimos algo de eso. eso es lo que vamos a ver hoy, de hecho. Ah, ok, Sí, listo. hoy vamos a hablar un poquito de ese concepto de aceleración centrípeta. Ok, entonces voy a verificar. Yo soy de los que sale de la casa y se devuelve desde el carro porque no se acuerda si cerró la puerta, si cerró el gas o no. Bueno, sí, está bien, estamos grabando. Ok, entonces tenemos esas dos ecuaciones cinemáticas que ya ustedes conocían, que hemos trabajado a profundidad. Además existen otras ecuaciones que relacionan algunas variables angulares con unas variables lineales, por decirlo así. La primera de ellas que vimos en muchas ocasiones, sobre todo en matemáticas, es el concepto de longitud de arco, ¿cierto? Longitud de arco. El concepto de longitud de arco, básicamente, se define como la longitud sobre la circunferencia que es subtendida por un ángulo θ expresado en radianes. Esta es la longitud de arco. Esta ecuación es muy importante, al igual que las otras que les voy a mostrar. ¿Por qué esta es importante? Creo que ya lo habíamos discutido y si no, pues la aplicación es obvia. Pero si tú tienes un objeto en movimiento circular uniforme, uniformemente acelerado, puedes eventualmente determinar el ángulo, la posición angular, y gracias a ello puedes determinar la longitud de arco recorrida por el objeto que está describiendo el movimiento circular. En el caso de una bicicleta, como el ejemplo de Armstrong, no era Armstrong, era Chris Froome, eh, podríamos calcular, por ejemplo, el número de vueltas, el número de revoluciones o el ángulo en radianes de su rueda y con eso puede determinar la longitud recorrida por Chris Froome en el Tour de France, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Eh, entonces, esta variable, que es una variable longitudinal, porque sus unidades son los metros, sus dimensiones son de longitud, es una cantidad longitudinal, se puede relacionar con el, el movimiento circular uniforme o uniformemente acelerado de esta manera. Hay otras ecuaciones de las cuales también habíamos hablado y que de hecho las puse en el quiz. La próxima clase de física les entrego su resultado y la puesta en común. La velocidad de un objeto se puede calcular también multiplicando el radio por la velocidad angular. Entonces, esta es la velocidad, simplemente, aunque también se podría llamar velocidad lineal, ¿no? Pero yo la voy a poner simplemente velocidad. Así se puede calcular la velocidad. Nuevamente, el significado o la manera de aplicar esta ecuación es muy simple. Tú puedes tratar un objeto con movimiento circular o movimiento circular uniforme
mediante las ecuaciones cinemáticas puedes determinar su velocidad angular y gracias a esta expresión puedes determinar la velocidad que tiene el objeto como tal. Recuerden, velocidad angular es diferente a velocidad desde el punto de vista estricto. Normalmente para evitar ese problema del lenguaje la llamamos velocidad lineal, pero siempre que yo hable de velocidad o velocidad lineal estoy hablando del mismo concepto. Ok, y hay una tercera ecuación que no recuerdo si se les dije o no, hoy la voy a utilizar, que dice que la aceleración, este concepto digamos que es un poco más nuevo, que la aceleración, y le voy a poner una T aquí debajo, la aceleración, que voy a llamar aceleración tangencial, es el producto del radio por la aceleración angular. Entonces esto es bastante importante, nueva ecuación, esta es la aceleración tangencial. Esta es nuestra aceleración tangencial. Y ahorita, en unos instantes, les voy a mostrar un applet en el que van a poder observar con más profundidad este concepto, el concepto de aceleración tangencial. Nuevamente, estas tres variables son algo así como el nexo. Son el nexo entre el movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente acelerado, y el movimiento rectilíneo. Entonces, todo lo que tú puedas hablar, por ejemplo, de la rueda de una bicicleta o la rueda de un automóvil, mediante las ecuaciones cinemáticas de movimiento circular, pueden verse reflejadas en el movimiento rectilíneo del automóvil o de la bicicleta, mediante esas tres ecuaciones que, como les digo, corresponden a un nexo entre el movimiento circular y el movimiento rectilíneo. Entonces la aceleración tangencial me hablará de la aceleración de ese móvil, ¿de acuerdo? Voy a definir con más precisión lo que es la aceleración tangencial. Este tema sí es un poco nuevo para ustedes. Aceleración tangencial. Entonces vamos a definir este concepto. La aceleración tangencial corresponde, Profe, cuéntame, así se reproduciría la gravedad de la Tierra en una nave espacial cilíndrica. sí, correcto. Pues, Ah, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, hoy precisamente eso es lo que vamos a observar. Se puede emular, no sé si es emular o simular, creo que es simular más bien. Se puede simular la gravedad de la Tierra con un objeto que esté girando, por ejemplo un cilindro que esté girando o un anillo que esté girando en el espacio. Va con cierta velocidad angular y con cierto radio de giro. Eso sí es muy importante. No cualquier y depende velocidad. del, Dime. pues que la velocidad va a depender del radio, pues la aceleración. Sí, esa aceleración que producirá la aceleración de la gravedad artificial corresponderá o dependerá del radio de giro y de la velocidad angular. Pero digamos que esta aceleración tangencial es algo totalmente diferente. La gravedad artificial no se produce por esta, no. Enseguida le digo por qué se produce. Entonces corresponde Bueno, a la aceleración que es tangente a la trayectoria y que ocasiona corresponde a la aceleración que es tangente a la trayectoria y ocasiona cambios en la magnitud de la velocidad. Ok, esa es la aceleración tangencial. Corresponde a la aceleración que es tangente a la trayectoria y que ocasiona cambios en la magnitud de la velocidad. Esa es la aceleración tangencial y esa es la consecuencia de que en un movimiento circular haya aceleración tangencial.
Ojo con esto que les voy a decir. Si, si la aceleración tangencial es diferente de cero, si la aceleración tangencial es diferente de cero, entonces yo puedo asegurar que no tenemos un movimiento circular uniforme. Listo. Si la aceleración tangencial es diferente de cero, pues claramente no tenemos un movimiento circular uniforme y eso es muy fácil de demostrarlo. Si la aceleración tangencial no vale cero, eso significa que la aceleración angular no vale cero. Y si la aceleración angular no vale cero, no podemos estar aquí. Recuerden que cuando yo hablo de movimiento circular uniforme, estoy hablando precisamente de aceleración angular igual a cero radianes por segundo al cuadrado. Entonces, si la aceleración tangencial no es cero, es porque obviamente el radio no puede ser cero, porque si el radio fuera cero no tendríamos un movimiento circular. Si la aceleración tangencial no es cero, la aceleración angular tampoco es cero. Y si la aceleración angular tampoco es cero, no podríamos tener un movimiento circular uniforme. Ojo con eso. Eso es bastante relevante. He allí entonces la aceleración tangencial. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿Duda, aclaración? David, váyase preparando para las preguntas, para que no me diga que lo cogí desprevenido. Tiras, David, por molestarte. Bueno. No, no, sí, es que a veces sí me distraigo un poquito más fácil, sobre todo aquí que estoy haciéndole unos retoques a un documento. Claro. Ok. Ese es el reto, chicos, de la educación, de que ustedes aprendan, es tener la capacidad de concentración y la autodisciplina. Ahí vamos aprendiendo. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que voy a cambiar de ciclista. Voy a hablar de Rigo. Rigo tiene la capacidad de acelerar sus ruedas. Pues obviamente Rigo no tiene ruedas, sino las ruedas de su bicicleta, pero pues bueno, la lengua castellana creo que es así muy clara en este aspecto. Sus ruedas, obviamente Rigo está montando una bicicleta, sus ruedas. Ahora, si fuera el profesor Charles Xavier, en donde la silla de ruedas hace parte de su cuerpo, pues ya la cosa cambia, ¿sí o no? Pero digamos, en este caso Rigo se monta en una bicicleta y hace acelerar sus ruedas de 0 radianes por segundo a, no sé, voy a decir cualquier vaina, a 5 pi radianes por segundo en 25 segundos. Rigo tiene la capacidad de acelerar sus ruedas de 0 radianes por segundo a 5 pi radianes por segundo en 25 segundos. Y yo le puedo decir, calcule la aceleración tangencial. Ese puede ser un problema simple y típico de aceleración tangencial. Enseguida les muestro gráficamente y geométricamente qué significa. Por ahora vamos a utilizar solo las definiciones operacionales. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Con qué empezamos? ¿Qué se le ocurre hacer a Lauris, por ejemplo? Lauris, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? No sé. No. Sacamos los datos. Sí, es las cantidades dadas y conocidas, me parece oportuno. Bien, David. Cantidades dadas y conocidas, perfecto. Ahora sí, ¿qué conozco? ¿Qué cantidad física es esta?
físicamente hablando, que son 0 radianes por segundo. La velocidad inicial. La Ok, velocidad inicial, no sé. ¿segura? No sé. No. Aquí el lenguaje tiene que ser muy, muy preciso. Igual gracias Vero por la participación. La, Camilo, hola, dímelo. ahí al principio no dice Rigo tiene la capacidad de acelerar sus ruedas de 0 radianes por segundo. Eso no sería como la aceleración. ¿No? Esa es la Mm, aceleración primero. Eso mismo no, estaba pensando. no, las unidades de radianes por segundo no son unidades de aceleración. Sí, evidentemente es No, un pero no hay objeto. que hallarla. Exacto, eso es lo que hay que calcular, la aceleración angular. Pero la pregunta mía es, ¿qué cantidad física son los 0 radianes por segundo? De eso se trata, de saber interpretar los enunciados de los problemas. Entonces sería la velocidad normal, ¿no? La velocidad normal, o sea que la velocidad Pues la está. lineal. No, para nada. La velocidad lineal está en metros por segundo. Y esto está en radianes por segundo. ¿Qué cantidad física es, Fabián? No tengo las notas. Eso David, no no es las. una W. Eso. David no Profe, esa es la necesita las notas. ¿Cómo? Dime, velocidad Fabián. angular inicial. Claro, la Esa es la velocidad velocidad angular inicial. angular inicial. 0 radianes por segundo. Chicos, aquí no necesitan ni siquiera las notas, es cuestión de concentración y de que observemos las cantidades físicas y sus unidades, radianes por segundo. Eso es una velocidad angular. Es muy importante que lo sepamos. Recuerden, la posición angular está en qué unidades? Posición angular está en qué unidades? Radianes sobre segundos. No, la Ah, posición angular. No sería en posición, pues. grados. No, Ay, en grados no. En metros no, porque metros es una unidad de longitud, chicos. También te había escuchado mal. ¿En qué unidades está la posición angular? Entonces En radian. radianes, perfecto, en radianes. ¿En qué unidades está la velocidad angular? Velocidad angular. ¿En qué unidades está? Chicos, me dejan preocupado. Isa, ¿en qué unidades está? Radianes por segundo. Ah, Uy, ok, no, yo en iba a decir. radianes por segundo. Isa, ¿en qué unidades está la aceleración angular? En radianes sobre segundos al cuadrado. Totalmente de acuerdo, muy bien. Eso es muy importante que siempre lo tengan en su cabeza, siempre, porque eso te ayudará a interpretar lo que está en el enunciado del problema. Ok, ahora sí. Rigo tiene la capacidad de acelerar sus ruedas. Lo que dice, creo que fue María José, es real. Este es un movimiento circular uniformemente acelerado, claramente, claramente. Pero precisamente eso es lo que tenemos que calcular. Ya tengo la velocidad angular inicial. 5 pi radianes por segundo, ¿qué será? ¿Qué cantidad física es? Dale al Samu, final. eso, velocidad angular final. Angular final. Si dicen velocidad final, es grave porque son dos conceptos diferentes. Muy bien, David. 5 pi radianes por segundo. Ok. ¿Cuánto creen que valga el tiempo inicial? Que es lo más recomendable. No valdría 0 segundos. 0 segundos, claro que sí. ¿Y cuánto vale el tiempo final? 25 25. segundos. Evidentemente son 25 segundos. Muy bien, chicos. Ya tengo las cantidades dadas y conocidas. No olviden, no olviden cuál es el objetivo. El objetivo es determinar la aceleración tangencial de las ruedas, que corresponderá precisamente a la aceleración de la bicicleta de Rigo. Entonces, lo primero que tengo que calcular o lo primero que tengo que tener en cuenta
es que la aceleración tangencial es igual al producto del radio de la rueda por la aceleración angular. Bueno, en este problema tal vez me faltó decirles cuál es el radio de la rueda, pero hemos estado manejando un radio como de, ¿cuánto? De 25 centímetros, creo que era, no recuerdo. Suponga que... 15, no. Ah, de 15, sí. Suponga que el radio de la rueda es de 15 centímetros, pues ahí faltaría ese dato, obviamente. Sin ese dato... Pero yo me estaba embalando, yo Sí, estaba no, haciendo interpretaciones claro, no. cinemáticas. Total, sin ese dato es imposible determinar la aceleración tangencial. Ahí me disculpo. Claro que sí. 15 centímetros. Ok, ahora, es muy sencillo. Si yo quiero calcular la aceleración tangencial, necesito del radio de giro, que digamos que este es, y necesito de la aceleración angular. Pero la aceleración angular no la conozco de manera directa. Ahora, recordemos que la aceleración angular, ¿cómo es que se define? ¿Quién recuerda cómo se define? Cambio en la velocidad angular sobre cambio en el tiempo. Claro que sí. Cambio en la velocidad angular dividido cambio en el tiempo. Esa es la definición operacional de la aceleración angular. Ok. Eso significa que la aceleración angular es velocidad angular final, que es 5pi, menos velocidad angular inicial, que es 0, dividido tiempo final, que es 25, menos tiempo inicial, que es 0. Eso significa que la aceleración angular es pi sobre 5. ¿Qué unidades tiene eso? Radianes. No, hombre, radianes por segundo al cuadrado. Claro que sí. Muy bien. Ok. Pues me dio pi quintos porque simplifiqué quinta de 5,1, quinta de 25,5. Ya ustedes verán. Decimales. Los detesto profundamente, pero puede ser. Ahora, en un examen, si el problema es de opción múltiple, yo podría ponerle en estos términos como una fracción. Ya ustedes mirarán cómo juegan con los decimales, pero digamos que es válido. Ok, esa es la aceleración angular. Ahora, como lo que me están pidiendo es la aceleración tangencial de la rueda de Rigo, que corresponderá precisamente a la aceleración de la bicicleta, entonces yo sé que puedo reemplazar esta expresión de pi quintos acá y decir que la aceleración tangencial es igual al radio de giro, que son 15 centímetros, por favor conviertan eso a metros, 0,15 multiplicado por la aceleración angular, que vale pi quintos. Bueno, está bien. Si quiere jugar con decimales, hágalo allí. No tengo lío. Hagámoslo con decimales si quieren. Punto 15 por pi dividido 5. ¿Y eso nos da cuánto? ¿Cuánto te da, Samu? O confírmame si te da lo mismo que a mí. Dale. Medio 0,094 metros por segundo al cuadrado. 95 me dio, pero pues insignificante. A mí me dan 9424. Sí, Creo que a mí también me da igual a ti. Ok, muchas gracias, Lauris. Metros por segundo al cuadrado, evidentemente. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis porque hubo varias personas que expresaron esta dificultad. Si yo multiplico radio por aceleración angular, el radio está en metros y la aceleración angular está en radianes por segundo al cuadrado. Carajo, estas unidades son rarísimas. Metros por radianes sobre segundo al cuadrado. Pero recuerden que los radianes, no radiales, sino radianes con N, los radianes puede ponerlos y quitarlos a su antojo. Los radianes no son cantidades físicas. Es más,
Si eventualmente usted me dice que las unidades de aceleración angular son los 1 sobre segundo al cuadrado, yo le digo, eso está bien. Pero digamos que para que no se confundan, es mejor ponerlo así. Entonces yo aquí simplemente digo, no, olvidémonos de los radianes, y eso me da en metros por segundo al cuadrado, para que no se confundan. Los radianes los puedo poner o quitar a mi antojo. Listo. Ya tengo entonces la aceleración tangencial de nuestra bicicleta. Recuerden, esa aceleración tangencial de la rueda corresponde también a la aceleración, entre comillas, lineal de la bicicleta. ¿De acuerdo? Eso es. Y ya a partir de acá, pues yo ya puedo construir las ecuaciones cinemáticas si quiero. Entonces, esto lo dejo de mini tarea, para que usted lo piense. De mini tarea. Entonces, suponiendo que posición inicial en X es igual a 0 metros, suponiendo esto, construya las ecuaciones cinemáticas de la bicicleta. Es muy sencillo. Construya las ecuaciones cinemáticas para el movimiento rectilíneo. Pregunta, antes de continuar. ¿Ese movimiento rectilíneo de la bicicleta será un movimiento rectilíneo uniforme o será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por qué? Es acelerado porque tiene aceleración. Claro, es acelerado porque aquí tengo la aceleración tangencial, claro que sí. Y la aceleración tangencial corresponde, como les decía ahora, a la aceleración del móvil. O sea que el movimiento rectilíneo, voy a poner aquí en azul, uniformemente acelerado. Entonces, eso les queda mini tarea. Si tienen la próxima clase, si ustedes tienen alguna duda de ella, lo podemos volver a mencionar. Y parte desde el reposo, ¿cierto? Eso te lo entrega el problema. Oh, ok. Ese análisis, o sea, eso que me acabas de preguntar, lo entrega precisamente el problema. Entonces, basta con que sepan que la posición inicial es 0 en X. Okay. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? No cambia. Ok. Bueno, ¿qué hora es? Voy a terminar la grabación en este momento.